en función del plan maestro, yo tengo estos escenarios, ¿ok? O distintos entornos, donde tengo el plan maestro que dice acá, ¿no es cierto? El plan maestro se elabora para productos terminados, entonces es el plan maestro de inventario. Tengo el plan maestro por pedido, el EPP, que es el plan maestro que se elabora para los subensambles y se elabora otro plan maestro para ensambles finales, ¿ok? Este es el ensamble por pedido. Y la producción por pedido, ¿ok? Es el plan que consiste en las fechas de entrega derivadas de las órdenes del cliente y se acompaña con un plan de requerimiento de materiales, que el plan de requerimiento de materiales, el MRP, lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿ok? Bien. Entonces, para que yo elabore mi plan maestro, siempre debo tener en cuenta el pronóstico, la demanda. Por eso, muchas veces el éxito de una buena planeación está intrínsecamente relacionada con una buena estimación del comportamiento del mercado. O sea, conocer el mercado, conocer al cliente es fundamental. Nosotros como industriales casi no, muchos se especializan en esa área. Pero es de otra temática, ¿sí? Es importante conocer el mercado, obviamente que sí, pero existen carreras que se especializan en eso, ¿no? En el área comercial, más que todo, ¿no? Marketing, que ellos tienen que convivir con el cliente y ver cómo permitir conocer al cliente y en función de eso reactivar la demanda, ¿no es cierto? O hacer crecer la demanda. Entonces, nosotros hemos trabajado en la temática anterior lo que es el plan agregado, ¿no es cierto? Entonces, ese plan agregado, como bien dice aquí, el plan agregado se constituye un insumo para la elaboración, lo que para nosotros le vamos a llamar el plan maestro preliminar. Hacemos el análisis de la capacidad y obtenemos el plan maestro definitivo. Esa es, en este pequeño diagrama, que lo voy a un poquito para que veamos completo el escenario. Es básicamente lo que nosotros vamos a realizar. Tenemos como insumo el pronóstico, el plan agregado, que también podemos, como decía la teoría, ¿no? Podemos directamente, en función del pronóstico, también hacer el plan maestro preliminar. Ok. Entonces aquí hay hay un escenario que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo que son un plan agregado para tres productos, ¿no es cierto? Para tres productos. De estos tres productos yo tengo una demanda, ¿ok? Una posible demanda. También tengo órdenes de pedido y tengo lo que se denomina compromiso de entrega. El compromiso de entrega que es el valor mayor entre lo que es la demanda estimada y las órdenes confirmadas. ¿Okay? El valor mayor entonces, vuelvo a repetir, el compromiso de entrega que es C es el valor mayor entre la demanda estimada y las órdenes confirmadas. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad de hacer ese análisis, o sea, esa priorización? Que yo voy a tener un poco más de zona llamémosle, voy a tener un mayor colchón para que si existe alguna fluctuación. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, vamos a dar como información demanda, órdenes confirmadas y el compromiso de entrega es el valor mayor entre ambas variables. ¿Verdad? Por eso veamos dos ejemplos. Aquí mi demanda es 700, mis órdenes confirmadas son 460, pero mi compromiso de entrega con el cual yo voy a trabajar mi plan, 700.
o sea, el valor mayor entre ambos. A ver, otro acá. La demanda es 500, mis órdenes confirmadas son 420, el valor mayor. Acá la demanda es 500, mis órdenes son 580, el valor mayor. ¿Ok? Entonces lo mismo acá. Entonces, ¿qué es lo que priorizo? El valor mayor entre la demanda y la oferta, no importa cuál sea. Y las órdenes, perdón. Bien. Entonces, lo que se quiere es, como les comenté, tener un mayor margen de seguridad en este caso. ¿Cuáles son los insumos para el plan maestro? Como vimos, los insumos del plan maestro son el plan agregado o pronóstico, tenemos la desagregación de la demanda por tipo de producto, estimación del comportamiento en el mes de la demanda semanal de cada producto, órdenes confirmadas por el cliente, niveles de inventario y capacidad de producción semanal. Esta información es fundamental porque con esa información nosotros vamos a armar nuestro plan maestro de capacidad. Bien. Aquí hay unos ejemplos relacionados a lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Que está en este caso el plan maestro de producción está también muy relacionado a la metodología que no hemos visto, ¿no es cierto? La metodología relacionada a ajuste a la demanda, ajuste a la fuerza de trabajo. Entonces, esa metodología, el ajuste a la demanda, ajuste a la fuerza de trabajo y ajuste por lotes, se aplica el mismo principio de cada uno para elaborar el plan maestro. ¿Okay? Entonces aquí, fíjense, lo que tenemos es un ajuste a la demanda, donde el ajuste a la demanda, recuerden que prioriza el uso del inventario, ¿no es cierto? Entonces, okay. Acá tenemos que el plan maestro, fíjense, prioriza el inventario. Prioriza el inventario. ¿Por qué? Porque si mi compromiso de entrega son 800 y yo tengo 1000 en mi inventario, he sacado esas 800 y se le he entregado. ¿Ok? Por eso mi plan maestro es 0. ¿No es cierto? Esas 200 unidades pasan aquí al inventario del siguiente periodo y acá utiliza esas 200 unidades, tengo 800 que entrega a mi cliente, por ende produzco 600. Para el siguiente periodo ya no tengo nada al inventario, por eso es que produzco todo. Tanto en el periodo 3 como en el periodo 4, produzco todo. En este inventario, en esta metodología también, tenemos que la producción está nivelada. Fíjense, también utilizamos una ecuación que me establece que yo tengo una constante de producción. Y pasa lo mismo, ¿no es cierto? Así hay excedente o hay déficit. En este caso, como yo tengo que entregar 800 unidades, que es mi compromiso de entrega, yo tengo una producción de 500, porque he sacado 300 del inventario, por ende mi inventario ha reducido a 700. Y de esa manera vamos trabajando, ¿no es cierto? Como ya hemos visto anteriormente, que es muy similar. Bueno, acá se hace también una comparación de los productos en función de la información anterior. Y lo que se busca es, como le dije, es el ajuste que existe a la producción. Lo anterior es muy similar a lo que hemos visto en planificación maestra. Y también se hace de acá una selección de cuál es la mejor alternativa, ya sea plan ajustado, plan al ajuste a la fuerza de trabajo, ajuste a la demanda o lotes. En este caso, los criterios de selección de la mejor alternativa pueden ser costos, ¿no es cierto? Es lo que me digo, ¿no? Costos.
Pero en este plan maestro no vamos a ver costos. ¿Ok? Entonces los criterios de decisión están más relacionados a, por ejemplo, a la gestión el cumplimiento de la demanda como tal. ¿Ok? Entonces, nuestro plan tiene que ser de tal manera que impida o que no dé lugar a una demanda insatisfecha. Entonces tenemos posibles reclamos por incumplimiento de compromiso, disminución de ingresos por dejar de vender los productos, disminución de ingresos por pérdida de clientes, costos por pérdida de imagen de la organización. También tenemos el impacto por la gestión de la fuerza de trabajo, ¿sí? Costos relacionados a contrataciones y despidos, costos por reclutamiento, de entrenamiento del personal, costos por afectar el clima laboral. ¿Okay? Los costos de mantenimiento alimentario están relacionados a costos por condiciones de almacenamiento, por pérdidas y deterioro de productos, costos por manipulación. Las estrategias para enfrentar lo que vimos nosotros, el plan, la demanda, son las que vimos en plan agregado. ¿Sí? Ajuste a la fuerza de trabajo, ajuste a la demanda, ¿sí? Y producción por lotes. Y es muy similar. Recuerden, esta es la producción de la producción constante, ¿no es cierto? Fluctuaba la demanda y mi producción es constante. Tenemos nuestra ecuación, tenemos el ajuste a la demanda, que en función de la demanda yo produzco. También tengo mi ecuación y producción por lotes, que ya vimos, ¿no es cierto? Un mismo equipo se utiliza para realizar pruebas de producto, entonces tengo que optimizar producción por lotes, que también tengo mi ecuación. Bien. Este es un pequeño refrescamiento que hicimos para que nos quede un poco más asentado lo que es la planificación. Es muy importante que yo, ya cuando esté trabajando, maneje esta información, ¿ok? Que sepan realmente cuánto es lo que yo voy a producir, cuánta es mi capacidad, cuánto es mi límite, porque en realidad es un límite que yo tengo, ¿ok? Yo puedo producir imaginariamente un montón, ¿no es cierto? Pero yo tengo que saber hasta cuándo, hasta dónde tengo esa restricción que es mi capacidad. Bien. Con ustedes he compartido ¿aquí hay alguna duda? ¿Tenemos alguna duda, por favor? ¿O está relativamente claro? Bien. Ok. Yo he compartido con ustedes nuestra guía de trabajo. Nuestra guía ya. Nuestra guía es una guía que nos va a permitir ir avanzando en función de la temática, ¿no? Nuestra guía inicialmente, si bien es cierto, en la unidad 1 hemos visto dirección de operaciones, pero también hemos visto cadena de suministros. Me falta, se lo voy a pasar lo que es cadena de suministros, que va a completar a este tema 1 ya. Hemos visto planeación maestra agregada y ahora estamos viendo planeación maestra de producción. ¿Okay? Los componentes básicamente que vamos a ver en esta unidad tenemos que es el análisis que hemos hecho de lo que es planificación agregada y planificación maestra. Lo que vamos a desagregar, la demanda, el plan maestro, ¿okay? Los datos para elaborar el plan maestro y las estrategias, ¿ok? Y la elección de la mejor estrategia. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad.
Dentro de esta guía, bueno, es lo que les mostré, ¿no es cierto?, a inicio de año. Tenemos métodos de evaluación, pero también tenemos ahí nuestra guía de trabajo final. Esta guía de trabajo final es que tiene una ponderación alta, que así son, no me acuerdo cuántos puntos son, 30 puntos. Es el proyecto aplicando las estrategias que hemos aprendido, plan maestro, plan agregado y lo que veamos más adelante, ¿no? De MLP, en función de lo que ustedes. Lo único que les pido es que la organización que ustedes seleccionen como proyecto final no sea una panadería, por favor. Hace 2 módulos atrás, o el año pasado, o el anterior, no me acuerdo, pero mis alumnos hicieron prácticamente todos de panadería. Entonces, panadería prohibido, ¿no? Cero panadería, por favor. ¿Ok? Vayan a cualquier otro rubro, cualquier unidad, ¿verdad? Entonces, y en función de eso, vamos a ver, eh, la estructura del trabajo final está clara, ¿sí? Tienen la identificación de la organización, los productos que ustedes van a brindar, tenemos lo que es la producción, la planeación de la producción, que pueden utilizar las distintas herramientas que vamos a analizar en el curso, ¿verdad? Conclusiones y recomendaciones y las fotos donde ustedes también están ahí posando para posteridad, ¿verdad? Bien, cada uno de estos unidades tiene su objetivo, su parte práctica, su parte teórica, ¿ok? Y vamos a irnos a nuestra unidad 3, ¿ok? El objetivo de esta unidad, que es planificación maestra, como les dije, eh, básicamente es establecer nuestro plan de producción ajustado a la capacidad. En eso se resume todos estos elementos que ustedes pueden ver, ¿ok? En este análisis. Hay preguntas teóricas que ustedes me lo van a elaborar el día del examen, que yo estimo, si todo marcha bien, lo tenemos que hacer no sé si el sábado primero, que yo creo que es muy encima, pero tal vez el sábado 8, ¿sí? Para que tengamos estas 2 semanas para practicar. Lo vamos a dar, yo tengo 2 grupos, el I y el I1, lo vamos a dar juntos. Entonces vamos a ver, porque a algunos de sus compañeros se les cruza, tal vez tenemos que dar un sábado en la tarde, para que todos estén presentes. ¿Ok? En total son más o menos unos 80 alumnos. El grupo de nosotros son 60, pero los que participan son más o menos unos 40 alumnos. Entonces, me imagino que van a aparecer para el examen, ¿no? Pero me imagino que deben estar estudiando por su lado. Bien, entonces vamos aquí en esta unidad, en la unidad 3, hay preguntas teóricas. Estas preguntas teóricas acudan a nuestra bibliografía, a la bibliografía que yo les pasé o la bibliografía que ustedes tengan. Hay mucha bibliografía relacionada a lo que es planeación agregada y planeación estratégica. Planeación agregada, perdón, y planificación maestra. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bien, vamos a trabajar esta. Sí, yo creo que esta es la 1, lo vamos a hacer. Bien, vamos a trabajar el ejercicio 1, ¿ok? De nuestra guía. ¿Ok? ¿Qué me plantea? ¿Ok? Yo necesito, vamos a leer el problema y en función de eso vamos a establecer los datos, ¿ok?
Bien, ¿qué dice? Una empresa desea elaborar un plan maestro de producción para un producto, ¿ok? A partir de un plan agregado. Vimos que se puede establecer nuestro plan maestro con un plan agregado o un pronóstico, ¿cierto? Partiendo del plan agregado se elaborará el pronóstico del comportamiento de la demanda mensual, dice, de cada uno de los productos de la empresa en los meses de febrero y marzo del 2022, abarcando un periodo de 8 semanas. A partir de esta información se ha supuesto el siguiente plan semanal. Entonces, esta es la demanda, ¿sí? Tenemos nuestra demanda. Por otra parte, el departamento de ventas de la empresa ha confirmado hasta el momento estos pedidos. O sea, esas son las órdenes confirmadas, ¿ok? Tengo estas órdenes confirmadas. ¿Qué más me dice el ejercicio? Se conoce que al inicio del mes de febrero debe existir un inventario de 250 unidades. Al inicio del mes de marzo, un inventario de 300 y al final del inventario debe existir 200 unidades. ¿Ok? Me dice que la capacidad semanal son de 450 unidades. Me dice, elabore el plan maestro utilizando las 3 modalidades. Ajusta el comportamiento de la demanda semanal, producción nivelada y producción en 5 lotes. 3 en febrero y 2 en marzo. Esa es la información que yo tengo para elaborar mi problema. Bien, yo lo que les pido, jóvenes, es que analicemos este problema de acuerdo a la planilla que les he pasado, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir. Bien. Vamos a hacer un poquito más grande para que comencemos, ¿ok? Bien. Yo lo que necesito, sí, aquí, jóvenes, que ustedes me ayuden con el tema de los datos, por favor. Bien. La información, inicialmente vamos a plasmar la información, ¿ok? Vamos a plantear el problema. Me dice que tengo el mes de febrero y el mes de marzo. Son los 2 meses que yo voy a analizar mi plan preliminar. Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Bien. Demanda estimada. Por favor, ¿será que me pueden listar? Creo que era 300 todo, ¿no? ¿Me confirman? Demanda estimada 300. ¿Aló? ¿Están atentos? A ver, estoy entrando. Son 300 de febrero y 500 de marzo. Esa es la demanda estimada. Entonces tengo 300 en marzo de manera semanal y 500 unidades en febrero. Tengo una sumatoria y también tengo una sumatoria final. Esto
Total, 3.200 unidades. Hasta ahí estamos viendo, ¿cierto? Es información. Solamente estamos poniendo la información que vamos a necesitar o vamos a utilizar. ¿Está? Ok. ¿Qué más me dice? Tengo órdenes confirmadas. Ese dato me pueden dictar, porfa. Del mes de febrero son 320, 320, 320, 320, 360 ya. y 220. Ok. De marzo, por favor. 510, 510. 300, ¿Cuánto? 300, 300, ya, 220 ya. y 150. Ok, 150. Entonces acá sumamos. Perfecto. También tengo un inventario, ¿no es cierto? ¿Qué dice el inventario? Por favor, alguien que me ayude. Dice el inventario dice a inicio de febrero. Luego dice a inicio de marzo y fin de marzo. ¿Alguien me dicta? ¿Se acuerda? Al inicio de febrero debe existir un inventario de 250 unidades. Excelente. Al inicio de marzo, un inventario de 300. Correcto. Al final del mes debe haber un inventario de 200 unidades. Excelente. Capacidad de producción. La capacidad es de 450 unidades. Ok. 450 unidades. Como ese es 450, entonces yo estimo que es 450 unidades para ambos meses. ¿Está? Bien, perfecto. Eh, ok. Una vez tengo esta información es lo que me plantea el problema. Yo siempre les voy a dar esta información, ¿ok? En caso que ustedes analicen o necesiten, por ejemplo, para el proyecto, necesiten trabajar o decidan implementar planificación maestra para su proyecto, esta información es crucial, ¿ok? Demandas, órdenes confirmadas. Si no tienen órdenes confirmadas, no importa, demandas. Trabajen con demandas. Pero los inventarios, si no se les dan como información, hagan una estimación, ¿ok? Muy difícil que le den información exacta, pero a una visita ustedes pueden estimar. Bien, tengo esta información. Recuerden que para que yo trabaje esta planificación maestra, la teoría me dice que ustedes tienen que maximizar el valor entre la demanda estimada y las órdenes confirmadas. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a trabajar solo con las variables que son mayores. ¿Ok? En otras palabras, ¿qué les dice? Que ustedes tienen que trabajar el compromiso de entrega con el valor mayor entre la demanda y las órdenes de trabajo. Y eso lo vamos a plantear acá. ¿Sí? Me voy a mover acá y hago mi plan, porque se denomina el plan preliminar. ¿Ok? Antes voy a copiar esto de acá. Para aquí. Lo hago más rápido. Ok, bien. Después esta planilla se la voy a compartir, ¿verdad? La que trabajamos juntos. No es un poquito más grande para que vean mejor. Bien. Compromiso de entrega. Este es el compromiso de entrega. Recuerden, el compromiso de entrega es el valor mayor. Aquí lo voy a, para que podamos trabajar, lo voy a dividir un ratito y después lo...
Bien. Esto lo voy a hacer un momento solamente, ¿me para que después ya lo volvemos a lo que es antes. El valor mayor entre la demanda y la oferta, ¿ok? Entonces, a ver, para la primera semana de febrero, el mayor valor es 320 unidades. Entonces, este va a ser mi compromiso de entrega. Aquí, lo mismo. Para la tercera semana, el mayor valor es aquí 300, que es la demanda. El mayor valor. Acá el mayor valor es 300. ¿Ok? Y aquí hago la sumatoria. ¿Se entiende, no es cierto? El mayor valor de la primera semana de marzo es 510. 510. De esta semana es 500. De esta semana es 500. Y de esta semana también es 500. ¿Ok? Hago la sumatoria. ¿Okay? Y tengo una sumatoria. ¿Ok? Ese me da el valor. Vamos a hacer, ¿está claro, no es cierto, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Ok. Vamos a eliminar esto. Y nos vamos a hacer nuestro análisis. ¿Ok? De el primer dato, que es ajuste al compromiso semanal. Voy a hacer un poquito más grande, que creo que se puede. Se nota bien, ¿no, jóvenes? ¿O está muy grande? Sí, se nota bien. Bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar, recuerden que en esta metodología lo que vamos a manejar es, como plan, como información inicial, voy a hacer, ajuste a la demanda. Recuerden que cuando trabajamos el plan agregado de ajuste a la demanda, la información de los inventarios sí o sí la teníamos, sí o sí. La planteamos dentro del flujo de inventario, ¿no es cierto? Entonces, tengo inventario inicial. Ese inventario inicial es dato. ¿Cuánto es, por favor, el inventario inicial de febrero? Que alguien me ayude. Inventario inicial de febrero es dato. 250 unidades. Ok, 250 unidades. Inventario al medio, a la mitad, que decía inicio de marzo. $300. Ok, y final. 200. Perfecto. Bien. Tengo esta información. ¿Alguien me puede decir cuál es el inventario a final de febrero? El inventario final de febrero debería ser 300, ¿no? Muy bien, 300. Okay. Entonces, para compromiso semanal o ajuste a la fluctuación en función de la demanda, la información de inventario tiene que estar plasmada en nuestra planilla de análisis. ¿Ok? Tiene que estar la información. Correcto. En función de esta información, voy a comenzar a trabajar mi plan. ¿Ok? Recuerden que yo, para que pueda trabajar mi plan maestro preliminar, que se denomina plan maestro preliminar, ¿ok? Priorizo inventario. Priorizo inventario. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trabajar el inventario. Primero, muevo mi inventario. Muevo mi inventario y recién produzco. Recuerden que hay dos canales para satisfacer a mi cliente: produciendo o sacando del inventario. No hay otro.
O produzco o saco el inventario. O produzco o saco el inventario. La metodología de ajuste a la demanda me dice que yo tengo que utilizar el inventario primero. Utilizo el inventario primero y luego produzco. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que utilizar mi inventario. ¿Cuánto saco? Lo saco todo. ¿Cuánto saco? ¿Alguien me ayuda? 250. 250 unidades. Perfecto. Aquí me queda 0 y aquí viene 0. Bueno, no pinto. Ok. ¿Cuánto va a ser mi plan maestro preliminar? Recuerden, yo a mi cliente me está demandando 320 unidades. Del inventario he sacado y le he entregado 250, pero todavía no llego a lo que me pide mi cliente. Entonces, ¿qué hago? Produzco. ¿Se entiende este análisis, no es cierto? Tengo que llegar a ese monto, porque es un compromiso de entrega. 320. Entonces, ¿cuánto va a ser mi compromiso de entrega? Mi compromiso de entrega va a ser 70 unidades. ¿Por qué 70? Porque 70 más 250 son 320. ¿No es cierto? Vuelvo a repetir. Yo tengo que satisfacer sí o sí a mi cliente. Mi cliente me está demandando 320. Yo tengo que sacar de mi inventario. Esto me plantea esta metodología de ajuste a la demanda. Yo tengo que satisfacer a mi cliente de dos maneras. O produzco o saco del inventario. No hay otra. Entonces, he sacado 250, no me alcanza, produzco. Y llego de esta manera a las 320, produciendo 70 y sacando el inventario 250. La suma de ambas me da 320. Ok. Paso a la segunda semana de febrero con 0 inventario. ¿Cuánto es lo que tengo que producir ahora? La segunda semana de febrero. 320. Muy bien. 320 porque no tengo nada, ¿no es cierto? 320 unidades. Perfecto. 320. La tercera semana, 300. 300. excelente, 300. Y la cuarta semana, ¿cuánto tengo que producir? A ver. Igual 300. Eh, sí, pero con las 300 le cumplo a mi cliente. Pero me dice que yo tengo que tener en stock 300. 600, perdón. ¿Cuánto? 600. 600. Excelente, voy 600. Es eso. ¿Por qué? Porque mi cliente me pide 300, yo produzco 300. Pero también me dice, el problema me plantea que yo tengo que tener un stock de 300. Entonces, produzco lo que tengo que producir para cubrir a mi cliente y mi inventario. Que también uno es un cliente externo y el otro es mi cliente interno. Eso no se olviden nunca, jóvenes. Hay dos tipos de clientes, que me imagino que ya lo han visto ustedes eso, pero es fundamental, ¿ok? Un cliente interno es tan importante como un cliente externo, porque el cliente interno es con el cual yo voy a trabajar de manera coherente y cooperativa. Es mi trabajo, es el trabajo de equipo que al final en cuentas se va a reflejar en la demanda que yo, en la producción que yo pueda hacer para satisfacer esa demanda. Entonces, mi cliente interno, que es el almacén, dice: usted tiene que traerme 300 unidades. Estas 300 unidades yo, como producción, yo las tengo que elaborar, las tengo que fabricar, las tengo que procesar. ¿Está? Bien. Sigamos con el análisis. Una vez que yo he trabajado el mes de febrero, me paso a trabajar el mes de
marzo, ¿ok? Ahora, bajo ese análisis, yo tengo que elaborar mi plan maestro preliminar. Mi plan maestro preliminar de marzo, ¿cuánto va a ser? ¿Quién me ayuda? 210. Excelente, muy bien, 210. 210 unidades. ¿Por qué? Porque he priorizado el inventario y esas 300 que yo fabriqué en febrero las entrego al cliente. ¿Cuánto va a ser para los siguientes periodos? Díctenme, por favor. 500, Excelente, 500 excelente. y 700. Muy bien. Okay. Entonces, eso es lo que yo voy a producir como plan maestro preliminar. Esa es la información que yo tengo como plan maestro preliminar. ¿Verdad? Ese, recuerden que es el ajuste a la demanda. Es cuando fluctuaba la demanda y yo empataba todo lo que es la demanda. Si me demandaba 100, yo producía 100. ¿Ok? ¿Eso por qué? Porque prioriza el uso de inventario y se ajusta a la demanda. ¿Verdad? Bien. Vamos a copiar esto que es información para todos los problemas y pasamos al siguiente, que aquí ya tengo unas ecuaciones con las cuales voy a trabajar. Ay, no había borrado esto, perdón. Ya. Vamos a trabajar acá para el siguiente método, que es el ajuste a la demanda. También vamos a trabajar con ecuaciones, ¿sí? Esas ecuaciones, recuerden que ustedes las tienen que desarrollar tomando en cuenta las unidades, por favor, ¿ok? Bien. En este caso vamos a trabajar las unidades tomando en cuenta la información que me plantea el problema, ¿verdad? Entonces, estas ecuaciones me dicen que yo puedo tener un plan nivelado de producción mensual o un total, ¿ok? En este caso vamos a trabajar en producción de febrero, ¿ok? Bien, ustedes lo desarrollan con ecuaciones y ¿qué es lo que me dice? Me dice que la producción nivelada de febrero va a ser igual a la sumatoria del compromiso de entrega de febrero. Entonces, voy a hacer la ecuación. Ustedes utilicen o hacen el desarrollo con unidades, ¿verdad? Aquí no lo voy a hacer con unidades, porque si no vamos a tardar un montón. Si estuvieras en clase lo haríamos, pero lo vamos a hacer directamente en la ecuación. Entonces, ¿cuánto es el compromiso de entrega de febrero? Dicten. 1240. 1240. Aquí vamos a abrir paréntesis para poder dividir. 1240. Dice, menos el inventario inicial. El inventario inicial era 250. 250. Más el inventario final. 300. 300. Esto dividido periodos. ¿Cuántos periodos estamos analizando? 4. 4. Eso me sale. ¿Ok? Voy a hacer una producción de... recuerden que es nivelada. O sea, para todos esos 4 periodos de febrero va a ser una producción nivelada. Aquí igual lo redondeo. Va a ser 323 unidades. ¿Verdad? Ok. Hagamos marzo. El mismo análisis. La sumatoria es
¿Me dictan, por favor? 2010. 2010. En paréntesis. Menos el inventario inicial. ¿Cuánto es el inventario inicial? 300. ¿Cuánto? 300. Muy bien, 300. Más el inventario final. ¿Cuánto era? 300. ¿Cuánto? El inventario final de febrero, ¿cuánto es? 200 unidades. 200. Ok. Esto dividido, igual, perdón, esto dividido los 4 periodos de marzo, o sea, las 4 semanas de marzo, en otras palabras, ¿no? Y me da esto. Y lo redondeo a 478 unidades. ¿Verdad? Ahora también podemos utilizar una producción nivelada total. ¿Sí? Es factible. En este caso, ya van a ser los periodos de febrero y marzo. Hagámoslo para que no quede duda que también se puede hacer de esa manera. Entonces, pero en este caso utilizo la sumatoria total, y la sumatoria total está acá, es 3.250, ¿ok? Entonces, 3.250 unidades menos inventario inicial. ¿Cuánto es el inventario inicial? El inventario inicial, por favor. $250. Ya, 250 y menos, pero más el inventario final, que el inventario final en este caso era 200. Y esto dividido, ¿entre cuánto lo divido? Entre 8 periodos. Muy bien, entre 8 periodos, excelente. Y me da 400 unidades. En este caso solamente vamos a trabajar por cada uno de los periodos, ¿verdad? Entonces, tengo mi inventario inicial. Okay. Tengo mi inventario inicial y mi inventario inicial era de 250. Okay. 250. Y tengo mi plan maestro preliminar que ya está establecido. Es 322. Perdón, 323. 323. Y 478, que eso es lo que hemos sacado, ¿no es cierto? Como cálculo. Hacemos la sumatoria de cada uno de ellos. Perfecto. Recuerden que es lo mismo que hicimos en el plan maestro de ajuste a la fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿No es cierto? Calculamos el dato que era la producción nivelada y para hacer el análisis de inventario solamente utilizábamos el inventario inicial. En el anterior ejercicio de ajuste a la demanda utilizamos toda la información de inventario, información inicial, información del inventario del medio y información del inventario final. En este análisis solo utilizamos el inventario final, perdón, inicial. Bien. Fíjense, jóvenes, que ya tengo mi plan. Mi plan maestro ya está. Ese es mi plan. Ahora voy a hacer el manejo de inventario. Recuerden que para hacer el manejo del inventario teníamos ese criterio, ¿no es cierto? Cuando mi producción era en demasía o había un excedente respecto a lo que yo tenía que cumplir con mi cliente, o en este caso mi compromiso de entrega, si se producía de más, lo almaceno en el inventario, o sea, hay un ingreso alimentario. Si se producía con un déficit al producirse menos, yo tenía que sacar del inventario. Por eso
existía un flujo de inventario, ¿ok? Ingreso, salida. Esa era la característica de esta metodología o esta estrategia de producción nivelada, que se llama, ¿no es cierto? Bien, ahí quiero que me ayuden. Una vez yo tengo mi plan, he producido 3.23 la primera semana de febrero. Mi compromiso de entrega es 3.20. ¿Hay un excedente o hay un déficit? Excedente ¿De cuánto? de 3 unidades. De 3. 3 unidades que ingresan a inventario final de mes, 253, mismas que vienen acá, 253. Para el siguiente periodo, fíjense, es básicamente lo mismo, igual, 3 unidades, aquí es 256, aquí son 256, y acá, en febrero, yo he producido 223, mi compromiso de entrega es 300. ¿Existe un excedente o un déficit? ¿Y de cuánto? Un excedente de 23 unidades. Excelente, muy bien, 23. Y esto se suma, ¿no es cierto? El inventario inicial más el final. Me sale esto, 279. 279. Aquí lo mismo, ¿ok? Tengo voy a producir 223 y voy a, solamente mi compromiso de entrega es 300, entonces igual, me sobran 23 y es la sumatoria, ¿no es cierto? Y me da 302 unidades. Estas 302, que es el final del periodo de febrero, es el inicial de 302. Perdón, acá 302. Bueno, el inventario final de la cuarta semana de febrero es el inventario inicial de la primera semana de marzo. Ok. Ahora, ¿qué pasa en este periodo? Fíjense, en febrero tuve puros excedentes. Acá voy a tener un déficit de producción. Fíjense, yo voy a producir de 478 y mi cliente me está demandando 510 unidades. Entonces va a haber la necesidad de que yo utilice el inventario. ¿Sí? Produzco, utilizo el inventario. En este caso he producido 478. ¿Cuánto tengo que sacar del inventario? 32 unidades. Muy bien, 32. ¿Cuánto me queda al final de ese periodo? 270. 270, misma que viene acá, 270. Ok. El siguiente periodo, ¿cuántas tengo que sacar de inventario? 22. 22. Y fíjense que para el periodo 2, 3 y 4 es igual, tengo que sacar 22 unidades, ¿sí? ¿Cuánto me queda aquí a final de este periodo? 248. Ok, 248. Entonces fíjense lo mismo acá, he producido en estos 3, 4 periodos, he producido 478 y mi demanda es 500. Entonces lo que yo voy a producir o sacar de inventario es 22. Igual acá 22. ¿No? ¿Cuánto me queda al final del periodo 3? 226. 226, misma que viene acá, 226. Y final de este periodo, 204. 104. O sea, al final de este periodo voy a quedar con 204 unidades. ¿Positivo? En caso que decida hacer un plan maestro preliminar total, ¿ok? Entonces 400 viene en cada una de estas celdas. 400, 400.
En este caso hemos optado por un plan maestro preliminar mensual para febrero, para marzo. Bien. Vamos a copiar esto. Vamos a trabajar ahora por lotes. ¿Ok? El inventario inicial es el mismo. Ok. Me dice el problema de que yo voy a utilizar... el problema no me acuerdo. A ver, aquí dice, ¿no? Elabora el plan maestro utilizando las 3 modalidades, ¿no? Ya hicimos ajuste a la demanda, ya hicimos producción nivelada y ahora me dice producción en 5 lotes, 3 en febrero y 2 en marzo, ¿no está? Entonces, aquí en febrero tengo 3 lotes, aquí lo vamos a tener 3 lotes, y en marzo tengo 2 lotes. En total tengo 5 lotes. ¿Ok? Entonces, fíjense, la ecuación es la misma. ¿Ok? La ecuación es la misma. Lo único que va a variar es la cantidad de lotes en este caso, ¿no es cierto? En anteriores eran periodos, pero aquí son lotes. Bien. Vámonos directo al tema de tiempo, directamente al lote final. Si trabajaríamos los anteriores métodos, solamente lo trabajaríamos por meses, ¿no es cierto? En este caso vamos a trabajar el global. A ver, entonces vamos a copiar este valor acá. Au, 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 au. Bien, a ver, trabajémoslo acá. Y ustedes me ayudan. Dice sumatoria del compromiso de entrega de ambos periodos. Estamos haciendo aquí el total. ¿Ok? Me dice que es 3.250 unidades. Pero vamos a poner 40. 3.250 unidades. Menos el inventario inicial. El inventario inicial, acá está, este valor de aquí, 250. Más el inventario final. ¿Cuánto es el inventario final, por favor? 200. 200. Ya, okay. Esto dividido, número de lotes, 5. Son 640. ¿Ok? Entonces, esos 640 yo lo voy a establecer en febrero y marzo. Me dice que son 3 en febrero y 2 en marzo. Entonces, lo vamos a colocar acá. Ya está en mi producción por lotes. ¿Ok? Entonces tengo que es, un momentito, acá, aquí. Tengo que acá es 640, 640, 640. Marzo, 640, 640. ¿Ok? Bien. Ok. Acá, recuerden que la producción nivelada como producción por lotes son muy similares, ¿ok? En su análisis. ¿Por qué? Porque son producciones prácticamente niveladas, son constantes. Entonces, cuando hay ese escenario, entonces yo trabajo de la misma manera. Si tengo un excedente, lo guardo. Si tengo un déficit, saco de mi inventario. Esa es la técnica, ¿verdad? Entonces, yo he producido 640 unidades. Mi demanda es de 320. ¿Existe un excedente o existe un déficit? ¿Y de cuánto?
Tengo un excedente de 320. Un excedente de 320. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, acá tengo la sumatoria, que sería de 250 más 320. 570. 570. Ok. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Tengo un compromiso de entrega de 640. Mi compromiso de entrega es 320, entonces son los mismos 320. Sumo ambos porque es un ingreso, este valor más este valor, y me da este valor. Son 890 unidades. Aquí yo tengo un déficit, igual sigo un excedente porque he producido de más, por eso las producciones son grandes, ¿no es cierto? Porque son por lote, porque va a haber meses como por ejemplo el mes 4 que no voy a producir. Entonces he producido un montón. Aquí igual existe un excedente de 340 unidades, ¿no es cierto? Mismas que vienen acá. Sumo el inventario inicial más el incremento del inventario y eso me da 1230 unidades. 1230 unidades. En la semana 4, no puedo producir. ¿Ok? En la semana 4 no puedo producir. ¿Cuánto saco de mi inventario? 300. Muy bien, saco 300 unidades. ¿Ok? Al sacar esas 300 unidades, ¿cuánto me daría? 930. 930, misma que viene acá. 930 unidades. Ok. Aquí también tengo un excedente de producción, ¿no es cierto? Tengo que son... perdón, que son... que mi plan de producción es 640 y yo tengo 510 que entregar solo a mi cliente. ¿Cuánto me queda como excedente? 130. 130. Muy bien. 130. Y acá sumo el inventario más el excedente y me da 1060. Entonces 1060. Acá igual. Mi cliente me demanda 500 y yo solamente he producido, yo he producido 640 y después hay un excedente de 140 unidades, las cuales ingresan al inventario y yo sumo el inventario inicial más el ingreso del inventario de ese periodo y me da 1200. Inicio el tercer periodo con 1200 y acá yo no tengo inventario. No tengo inventario. Al no tener inventario en este periodo, yo lo que tengo que hacer, lo que yo no tengo es producción. No he producido nada en el mes de la semana 3 y la semana 4 del mes de marzo. Entonces, recuerden, mi cliente lo satisfago por dos canales, produciendo o sacando el inventario. Como en estos dos periodos de febrero, yo no voy a producir, tengo que sacar el inventario. Entonces, ¿cuánto saco de mi inventario, jóvenes? 500. ¿Cuánto me queda al final de ese periodo? 700. Muy bien. Igual acá, similar, no he producido nada, tengo que satisfacer a mi cliente, entonces 200. ¿Ok? Con esto hemos concluido lo que se denomina plan preliminar con las tres metodologías. ¿Ok? Bien. Ahí está, completito. ¿Qué es lo que nos toca trabajar ahora?
nos toca trabajar ya lo que se denomina el ajuste al plan preliminar, ¿ok? Entonces vamos a trabajar primero con la información. ¿A qué necesito? Necesito las semanas y el plan maestro preliminar. ¿Ok? Vamos a copiar esto. Hasta ahí se entiende sin ningún problema, ¿no es cierto? ¿O hay alguna duda que tengamos que aclarar? Sí, lo que estoy haciendo ahorita, voy a copiar la información del plan maestro preliminar, ¿ok? Este es mi plan maestro de ajuste a la demanda. Estoy aquí, compromiso de ajuste a la demanda. Estoy utilizando el plan maestro preliminar. Esta información que le hemos trabajado en el ejercicio número 1, ¿ok? Entonces tengo mi plan maestro preliminar. ¿Qué más me pide como información? Me pide mi capacidad. ¿Ok? La capacidad también es dato, ¿no es cierto? Ese dato viene de acá, la capacidad. Capacidad semanal, ¿no es cierto? 450 unidades. Entonces, tengo que mi capacidad semanal es de 450. Perdón, 450. Para estos periodos. Tanto para marzo, tanto para febrero como para marzo, ¿no es cierto? Ok, este dato de acá se denomina demanda insatisfecha. Demanda insatisfecha. Entonces, si yo analizo mi plan preliminar tomando en cuenta mi capacidad, fíjense, acá mi capacidad para la primera semana de febrero es mayor al plan. Aquí mi capacidad es mayor al plan, mi capacidad es mayor al plan y mi capacidad acá es inferior a mi plan. A esto le vamos a llamar demanda insatisfecha. Entonces aquí es la diferencia entre mi capacidad menos mi plan. Esta es mi demanda insatisfecha. Lo mismo acá, ¿ok? Yo tengo mi capacidad y tengo mi demanda, mi plan preliminar, ¿ok? Entonces, mi capacidad y le resto mi plan máximo. Entonces aquí tengo una demanda insatisfecha de 250, aquí tengo una demanda de 50 insatisfecha, aquí tengo una demanda de 50 y aquí al no ser negativo no es una demanda insatisfecha, ¿ok? A ver. Bien. Okay. Una vez he identificado mi demanda satisfecha, okay, continúa. Mi compromiso de entrega, ese compromiso de entrega lo sacamos de acá, es lo mismo, ¿no es cierto? El compromiso de entrega es el mismo. Compromiso de entrega. El compromiso de entrega. Plan maestro preliminar es este. Esto lo vamos a marcar. Ok, mi capacidad también es dato. Esto lo único que estoy haciendo estoy copiando datos, completando la planilla. ¿Me está? Y aquí ya hay una variable que es importantísima, ¿ok? Que aquí me dice, analizo lo que es el déficit de capacidad y mi capacidad ociosa, que es muy similar a lo que hicimos arriba de identificar la demanda insatisfecha. El déficit de capacidad, a ver si alguien me ayuda.
yo tengo una capacidad de 450 y la primera semana de febrero solo he producido 70. Tengo una capacidad, un déficit de capacidad o una capacidad ociosa. Una capacidad ociosa Una capacidad ociosa. ¿De cuánto? de 380. Muy bien, de 380 unidades. ¿Qué es la diferencia entre mi plan, perdón, mi capacidad menos mi plan? Entonces aquí yo tengo una capacidad, un déficit, una capacidad ociosa. Y vamos a sacar las ecuaciones para hacerlo rápido. Entonces la resta similar a lo de arriba. La capacidad menos mi plan maestro. Entonces yo aquí, fíjense, tengo una capacidad ociosa de 130, aquí tengo de 150 y aquí ya tengo un déficit. ¿Okay? Vamos a marcar como todo. Déficit. Con otro color. Porque se ve mejor. ¿Ok? Bien. Lo mismo hago el análisis de la diferencia entre mi capacidad menos mi plan preliminar, ¿no? Plan preliminar me dice que aquí yo tengo una capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque yo tengo una capacidad de producir 450 unidades y solo he producido 210. Entonces tengo una capacidad ociosa de 240 unidades. Luego, fíjense, en los siguientes periodos tengo déficit porque mi capacidad es inferior a mi plan. ¿Ok? Entonces yo tengo un déficit de capacidad. Ok. Bajo ese escenario, comienzo a analizar toda la información relacionada a mi inventario y en función de eso establezco mi plan maestro preliminar. Siempre, recuerden, vamos a iniciar, en este caso, el plan maestro definitivo. Inicio con información del inventario inicial. ¿Bien? Aquí vamos a... Un poquito más pequeño. Bueno, que quería que se vea un poquito más, pero no se va a poder. Bien, pero lo importante es que vamos a manejar esta información. Bien, ok, comenzamos a trabajar. A ver, recuerden que yo ya tengo mi plan maestro preliminar, que es este que está con rojo, y lo que tengo que hacer es mi plan maestro definitivo. Recuerden ¿qué decía como teoría el plan maestro definitivo? El plan maestro definitivo es aquel que está ajustado de acuerdo a mi capacidad. Eso me dice. Mi plan maestro definitivo está ajustado a mi capacidad. Entonces, ¿qué me plantea? Me plantea lo siguiente. Cuando yo tengo, ¿ok? Escuchen bien. Cuando yo tengo un déficit de capacidad, cuando yo tengo un déficit de capacidad, mi plan maestro definitivo va a ser igual a mi capacidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puedo producir más. Tengo una capacidad, está restringido. No puedo producir más de 450 unidades. Existe un déficit de capacidad. Entonces, ¿qué hago? Produzco a máxima capacidad. Mi máxima capacidad son 450 unidades. Este análisis lo hacemos del final para el inicio. Del final para el inicio. Así se analiza este plan maestro definitivo. Entonces, estoy en marzo. La cuarta semana de marzo voy a producir 450 unidades. ¿Por qué? Porque tengo un déficit de capacidad. La tercera semana, ¿cuánto voy a producir?
450. Perfecto. 450. Y la segunda semana de marzo, También 450. 450. Perfecto. Bien. Ahora vamos a analizar, o sea, recuerden que yo no puedo tener demanda insatisfecha. Esta demanda insatisfecha que hemos identificado arriba está directamente relacionada con mi déficit de capacidad. Yo no puedo tener eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que yo tengo una capacidad ociosa aquí. Tengo una capacidad ociosa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa capacidad ociosa la tengo que utilizar para prever los déficits futuros que yo estoy visualizando acá. Yo visualizo estos déficits y aquí tengo capacidad ociosa, ¿no es cierto? Entonces tengo que absorber esa capacidad ociosa, pero ese déficit lo tengo que absorber produciendo con mi capacidad ociosa. Ese déficit de capacidad lo absorbo con mi capacidad ociosa. Entonces, lo voy a hacer un poquito más pequeño esto para que podamos hacer unos cálculos acá. ¿Me entiendes? Entonces, primero identifiquemos cuánto es mi capacidad, mi déficit de capacidad de marzo. Entonces le vamos a poner aquí déficit de capacidad. Este análisis ustedes siempre lo tienen que hacer, ¿ok? Déficit marzo. ¿Cuánto es el déficit total de marzo? 350. Muy bien. ¿Por qué 350? A ver, explíquenle a sus compañeros. Es el déficit que tenemos. Sumamos de todas las semanas. Muy bien. Exactamente. O sea, es la suma de 250, 50 y 50. En total, tengo una déficit de 350. Tengo una capacidad ociosa. Esa capacidad ociosa es de 240. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es utilizar esa capacidad ociosa. Vamos a colocar acá. Capacidad ociosa. De marzo. Mi capacidad ociosa de marzo es de 240 unidades. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago la diferencia, o sea, utilizo esas 240 unidades que están sueltas, que no las estoy utilizando, y mermo ese déficit de marzo. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, voy a restar mi capacidad menos ese déficit, que son 350 unidades. Y me queda menos 110, que todavía es el déficit que estoy arrastrando de marzo. Y aquí lo vamos a colocar para que se entienda mejor déficit. A este lo vamos a denominar déficit remanente. Este es un déficit remanente que no lo he podido absorber. Bajo ese escenario, ¿cuánto tengo que producir la primera semana de marzo? $450 ¿Por qué? para poder absorberlo el déficit de la siguiente semana. Muy bien. Tengo que producir 450. ¿Por qué? Porque la primera semana de marzo igual tengo déficit. Igual tengo déficit. Aquí me lo dicen, tengo un déficit remanente. Ese déficit remanente todavía está en la primera semana de febrero. En la primera semana de febrero no he podido acabar el déficit. Y recuerden, cuando yo tengo déficit, produzco a mi máxima capacidad. Recuérdense de memoria, cuando yo tenga déficit, produzco a máxima capacidad. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada más. Hay una limitante. Esa limitante es capacidad.
¿Puedo incrementar mi capacidad? Sí, con horas extras, con trabajo diferido, sí. Sí, pero en este análisis que estamos haciendo está restringida. ¿Está? Ok, eso es un análisis de otro tipo de problema. Ok, entonces estoy arrastrando ese déficit de capacidad, lo estoy arrastrando. ¿Ok? Entonces este déficit pasa a febrero. Ahora, analicemos analicemos febrero. ¿Cuánto es lo que yo voy a producir la cuarta semana de febrero? $450. Muy bien, 450. ¿Por qué 450? Porque tengo déficit. Aquí está, mire. Tengo déficit. Tengo un déficit de 150 unidades. Tengo un déficit. Ahora, esto es febrero. ¿No es cierto? Sigamos analizando. Ahora yo tengo un déficit. Pero ahora si me lo voy a subir más arriba porque si no, no va a entrar esto acá. Aquí pongamos acá. Mejor. Yo tengo ahora un déficit de febrero. Ese déficit de febrero son menos 150 unidades. ¿Ok? Recuerden que yo estoy arrastrando ese déficit. Lo estoy arrastrando de marzo. No nos olvidemos de este valor. ¿Ok? Pero hay un detalle aquí. Yo tengo acá la tercera semana de febrero una capacidad ociosa. Una capacidad ociosa. Vamos a copiar esto. Tengo una capacidad ociosa de febrero, de febrero, febrero del tercer periodo de 150. exactamente 159. Entonces, ¿qué hago acá? Neteo lo que es el déficit de febrero, de la primera semana de febrero, con mi capacidad ociosa de la tercera semana. O sea, ¿me entienden, no es cierto? O sea, esta capacidad ociosa, este déficit de capacidad ociosa, lo neteo con este déficit. Perdón. Este déficit de capacidad ociosa lo neteo con esta capacidad ociosa. Tengo déficit, capacidad ociosa. Entonces, ¿cuánto va a ser mi producción, mi plan de producción para esta semana? Para la tercera semana de febrero. 450. Capacidad máxima. Capacidad máxima. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo? Este valor de déficit lo estoy cubriendo con este excedente de capacidad. ¿Ok? Este déficit, aquí tengo capacidad ociosa, utilizo esa capacidad ociosa para cubrir febrero. Pero estoy arrastrando todavía, vamos a colocar con otro colorcito, ¿ok? Estoy arrastrando todavía ese déficit remanente que está viniendo de febrero, sigue todavía. Y aquí yo tengo 130 unidades todavía de capacidad ociosa. Entonces, ¿qué hago? Utilizo esa capacidad ociosa para poder producir. ¿Ok? Entonces, yo tengo que en el segundo periodo de febrero, yo tengo una capacidad, aquí lo voy a poner así, copiar. Tengo una capacidad ociosa en la segunda semana de 130. ¿Ok? Y yo tengo 110 unidades todavía que yo
necesito producir, que está viniendo como un déficit de capacidad de marzo. De acá, de estas unidades que no pude cubrir, está viniendo. Entonces, en la segunda semana de febrero, yo tengo una capacidad ociosa de 130. Entonces, las puedo cubrir, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo que mi capacidad ociosa es 130 menos 110. Perdón, quiero hacer el cálculo. 130 menos 110. Entonces, aquí voy a tener como remanente una capacidad ociosa remanente una capacidad, pero ya no un déficit, sino una capacidad ociosa remanente de febrero, en este caso de febrero de la segunda semana, de 20 unidades. Bajo ese escenario, ¿cuánto es lo que yo tengo que producir? $430. 430. Perfecto. 430. ¿Por qué? Porque me dice que yo no necesito producir las 450. Yo voy a tener un remanente de 20 unidades. Entonces, a mi capacidad, a mi máxima capacidad, le resto esas 20 unidades ociosas. ¿Qué he logrado de esta manera? Armar un plan que no produzca en exceso. Bien, terminando, ¿cuánto sería mi capacidad, mi plan de producción para la primera semana de febrero? 70. 70. ¿Por qué? 70. ¿Por qué? Porque mi plan maestro preliminar, cuando mi plan maestro preliminar no tiene déficit, es mi plan maestro definitivo. Cuando mi plan maestro preliminar no tiene déficit, ¿ok? Entonces es mi plan maestro definitivo. Como yo no tengo en este periodo ningún déficit, más bien tengo capacidad ociosa, mi plan maestro preliminar es mi plan maestro definitivo. ¿Ok? ¿Se entendió? Hay mucho silencio, me preocupa. Hay dos escenarios, no entendieron nada o entendieron todo. Quiero creer que entendieron todo. Se entendió, hijo. Bien, gracias. Oh, 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 oh. Bien, sigamos. Ahora nos toca analizar la producción nivelada. Recuerden que en la producción nivelada nosotros tenemos este plan maestro preliminar. ¿Ok? El plan maestro preliminar que viene aquí. Plan maestro preliminar. Y hacemos el mismo análisis, ¿cierto? Tengo mi capacidad es la misma. Voy a copiarlo de arriba. Copiar. Analicemos la demanda insatisfecha. Recuerden que la demanda insatisfecha es los valores que corresponden, que están debajo de mi capacidad, ¿no es cierto? O cuando existe un exceso de capacidad, en otras palabras. Entonces, voy a hacer la diferencia entre mi capacidad menos mi plan maestro preliminar. Entonces, fíjense aquí, identifico que existe demanda insatisfecha. Para todo este periodo, fíjense, va a haber demanda insatisfecha.
que quiere decir que mi capacidad es inferior a lo que me plantea mi plan. Aquí, fíjense, mi plan maestro, mi capacidad es mayor a mi plan. Por eso es que no hay demanda insatisfecha. ¿Ok? Fíjense, no hay demanda insatisfecha. En este periodo de aquí sí hay demanda insatisfecha, no hay insatisfecha. En febrero y marzo, solo en marzo existe demanda insatisfecha. Repito, de nuevo, ¿cuándo hay una demanda insatisfecha? Cuando mi capacidad es inferior a mi plan maestro preliminar. Cuando mi capacidad es inferior a mi plan maestro preliminar. Entonces aquí hay un déficit. Aquí mi capacidad es mayor a mi plan. Por ende, no existe demanda insatisfecha. Okay. Ya. Bien. Entonces estamos en... Vamos a copiar aquí arriba lo que es la semana y el compromiso de entrega. ¿Está? Ok. Bien. Ok. Tengo toda esta información. ¿Está? Ahora, el plan maestro preliminar, estamos cumpliendo o acabando los datos, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más? Mi capacidad ya está establecida. Capacidad ocioso déficit, fíjense que es lo mismo de arriba, es el mismo criterio, ¿ya? Va a existir, por eso se relaciona la demanda insatisfecha con el déficit de capacidad, ¿ok? Entonces tengo ese déficit de capacidad y capacidad ociosa. Ok, el inventario inicial lo mantenemos como siempre. Siempre iniciamos, siempre es el dato para este tipo de análisis, siempre es constante. Y en función de eso ya analizamos el plan maestro definitivo y el plan maestro definitivo. Bien. Recuerden, cuando yo tengo déficit de capacidad, ¿ok? Mi plan maestro definitivo es igual a mi capacidad, ¿ok? Cuando yo tengo déficit de capacidad, mi plan maestro definitivo es igual a mi capacidad. ¿Cuánto entonces es mi plan maestro definitivo de la cuarta semana de marzo? ¿Aló? $450. 450. Perfecto. 450. Recuerden, cuando yo tengo déficit de capacidad, aquí, déficit, mi plan maestro definitivo es igual a mi capacidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a ser? Fíjense que todos estos periodos, el periodo 1, el 2 y el 3 y el 4, tengo déficit de capacidad. Entonces, mi plan maestro definitivo va a ser igual a mi capacidad. ¿Cuánto va a ser? 450. Muy bien, 450. Perfecto. Ahora, vamos a utilizar un poquito de esta información de capacidad ociosa. Más.
Bien, déficit de marzo. Recuerden, este déficit yo lo tengo que absorber, o sea, lo tengo que cubrir con mi capacidad ociosa. Entonces, el total del déficit de marzo, ¿cuánto es? Es la sumatoria de estos déficits, ¿no es cierto? 28, 28, 28. ¿Cuánto sería? Tengo un déficit de 112 unidades. Ese es mi déficit. Mi déficit de marzo. Total, que es la sumatoria de menos 28, o sea, tengo el déficit, la sumatoria total de las 4 semanas de marzo es 128, ¿ok? 128 unidades. Fíjense, perdón, 112 unidades. Ahora yo tengo un excedente de capacidad. Fíjense, yo tengo una capacidad ociosa, capacidad ociosa de febrero, perdón, de febrero, de la cuarta semana de febrero, de 127 unidades. De 127 unidades. Entonces voy a tener una capacidad ociosa remanente de ese periodo. ¿Por qué? Porque este déficit que yo identifiqué acá en febrero, en marzo, perdón, que son de 112 unidades, yo los tengo que cubrir con la capacidad ociosa de este periodo de febrero. Fíjense que yo tengo prácticamente en todas las semanas, yo tengo una capacidad ociosa. Y acá solamente tengo un déficit de 112. Entonces, yo voy a tener un excedente de capacidad de 112. De 5. Entonces, bajo ese escenario, ¿cuánto es lo que yo tengo que producir la segunda, la segunda semana, la cuarta semana de febrero? Ingeniero, la capacidad ociosa remanente no sería 15. No le escuché. La capacidad ociosa remanente no sería 15, porque Sí, sería perdón, es que 127 menos sí, es que aquí 112, ¿no? le puse Ya. 122. Perdón, es 15. Exactamente, es 15. Sí, es 15. Es 15, que es la diferencia entre 127 menos 112. 15. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo que producir? Serían 435. 435, exactamente, 435. Y 435, ¿por qué? Porque yo tengo que tener un remanente como capacidad ociosa ese mes de 15 unidades. ¿Ok? Entonces, como yo tengo que producir de mi capacidad total, menos 15 unidades, me da 435. ¿Cuánto sería mi plan de producción para el resto de los periodos? Sería igual a mi plan maestro preliminar, porque no tengo déficit. Muy bien. Entonces, como no tengo déficit, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tengo capacidad ociosa 125, 127, 127, 127. Por ende,
mi plan maestro preliminar es igual a mi plan maestro definitivo. Entonces aquí es 323, 323, 323. Okay. Una vez yo tengo concluido mi plan, trabajo mi inventario y hacemos el mismo análisis que hicimos cuando hicimos planificación maestra, ¿no es cierto? Que quiere decir que si yo he producido en demasía, lo guardo. Si me faltó, saco de mi inventario. Fíjense, en este periodo, yo he producido, en la primera semana de febrero, yo he producido 323 unidades. Mi compromiso de entrega es 320. Entonces, hay un excedente de 3 unidades. Esas 3 unidades las guardo. Aquí tengo 253, mismas que vienen acá. 253. Para la segunda semana lo mismo, ¿sí? Mi compromiso de entrega es 320, yo he producido 323, entonces hay un excedente. ¿De cuánto? De 3. Tengo 256. Tengo 256. Luego, aquí hay un igual. Mi compromiso de entrega es 300. Yo he producido 323, entonces he producido en demasía 23. La sumo, 23. Y tengo un total de 279 unidades. Y más que vienen acá, 279. Ok, aquí existe igual mi compromiso de entrega es 300 y yo tengo un excedente de producción de 423. Entonces, esas unidades las guardo. ¿Cuántos serían? 135 unidades. Y al final me queda 414 unidades. 414. Nos vienen aquí 414. Ya en febrero, ¿ok? Ya en febrero es lo contrario. Por eso es que existe déficit. Entonces, al existir déficit, tengo que sacar de mi inventario. ¿Cuánto saco de mi inventario? ¿Quién me ayuda? Yo he producido 450, mi compromiso de entrega es 510. Entonces, mi producción no abastece para satisfacer a ese mercado. Entonces, tengo que sacar de mi inventario. 60 unidades. Muy bien, 60 unidades. ¿Cuánto me queda al final? $354. Muy bien. Lo mismo acá. Yo he producido 450, mi compromiso de entrega es 500, entonces me están faltando 50. Saco mi inventario, 50. Y lo mismo acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda acá? 304. 304. Acá con 304. Acá igual. He producido 450, mi inventario, perdón, mi compromiso de entrega es 500, entonces me faltan 50. Saco mi inventario esos 50. Me quedan 254, mismo que viene acá, 254. Igual lo mismo acá. Mi compromiso de entrega es 500, yo he producido 450 nada más, saco de mi inventario. Y al final me quedan 204 unidades. ¿Está? Ok, recapitulando, nosotros tenemos que, por eso estamos planificando, ¿no es cierto? En este análisis que estamos haciendo, mi plan maestro preliminar se convierte en un insumo para que yo lo ajuste. Este ajuste lo hacemos de acuerdo a mi capacidad. Esta capacidad me da lugar a que yo identifique dónde tengo demanda insatisfecha, futura demanda insatisfecha, y por ende tengo un déficit de capacidad. Ese déficit de capacidad tengo que absorberlo o cubrirlo con mi capacidad ociosa, que
tengo que identificar dónde hay capacidad ociosa. Aquí está facilito porque mi déficit ha sido muy inferior inclusive a mi capacidad ociosa, ¿no es cierto? Entonces, este déficit de capacidad hace que yo establezca que mi plan maestro preliminar sea igual a mi capacidad, Cuando yo identifique en un periodo déficit de capacidad, mi plan es igual a mi capacidad. Luego, tengo que absorber este déficit de capacidad que estoy arrastrando de marzo, que es la sumatoria de los déficits acumulados de estas 4 semanas, los trato de cubrir con la capacidad ociosa. En este caso, el déficit de capacidad de marzo es 112 y tengo aquí una capacidad ociosa de 127. Entonces, inclusive me va a sobrar 15 unidades. Por eso es que acá mi plan maestro definitivo es la capacidad menos 15 unidades. Eso me da 453. Y recuerden que cuando yo no tengo déficit de capacidad, mi plan maestro preliminar es igual a mi plan maestro definitivo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Por último, nos toca trabajar el plan maestro preliminar por lotes. El plan maestro preliminar por lotes recuerden que se trabaja por lotes porque llega el momento en que yo no puedo trabajar de una manera que me dé lugar a que un mismo equipo es multifacético. ¿Ok? Al ser multifacético, esa disponibilidad del equipo yo no la tengo permanentemente, entonces tengo que bancármela de tal manera que yo pueda satisfacer mi demanda, ¿no es cierto? Pero aquí me estaba equivocando. Copiar. Bien. Entonces este es el escenario. En estos casos yo voy a tener identificadas ciertas demandas insatisfechas, ¿no es cierto? Demanda insatisfecha. Voy a tener demanda insatisfecha. En este caso, mi capacidad va a ser menos el plan maestro preliminar. Fíjense, voy a tener bastantes demandas insatisfechas. ¿Okay? Voy a tener bastantes demandas insatisfechas. Bien. El compromiso de entrega, voy a copiar el compromiso de entrega de la información que nos plantea el problema. Demanda insatisfecha. Vamos a copiar esta información. Estamos terminando. Mi capacidad. Y identifico estos valores como déficit de capacidad o demanda insatisfecha. Entonces ahí cuando tengo ese escenario, mi inventario es fundamental, ¿no es cierto? Para que yo pueda trabajarlo.
Entonces, aquí identifico que prácticamente los 5 periodos yo voy a tener. Ay, perdón. Ok. Y tengo un 250 como valor inicial. Perfecto. Ese es el escenario que se nos plantea. Bien. Lo único que hemos hecho hasta ahorita es copiar la información que teníamos de inicial, ¿no es cierto? Tenemos nuestro plan maestro por lotes, que es ese valor, 640 unidades, mi capacidad 450 y tengo una demanda insatisfecha. Compromiso de entrega, mi plan maestro preliminar por lotes, tengo mi capacidad, ¿ok? Y tengo mi demanda insatisfecha. Aquí no tengo capacidad ociosa, ¿ok? Entonces, ¿quién me dicta? ¿Cuál va a ser mi plan maestro definitivo? Plan maestro definitivo, ¿cuánto va a ser? $450. Muy bien. 450. 450. Perdón, 450. ¿Por qué? Porque tengo déficit. Cuando tengo déficit, mi capacidad, mi plan maestro definitivo es igual a mi capacidad. 450. Y acá 450. 450. ¿Ok? Bien. Y trabajamos el inventario como lo habíamos hecho anteriormente. Bien. He producido 450. Tengo que entregar 320. Tengo un excedente. ¿De cuánto? ¿Me ayuda? ¿Aló? De 130. 130, muy bien. Y al final tengo un excedente de 380 unidades, ¿no es cierto? 380 unidades. Ok. Lo mismo acá, ¿sí? He producido 450, tengo un compromiso de entrega de 320, entonces tengo un excedente de 130, mismo que viene acá. Aquí me sale que son 510 unidades. Mismo que viene acá, 510 unidades. En el tercer periodo, lo mismo, ¿sí? Tengo un excedente. ¿Por qué? Porque he producido 450 y mi compromiso de entrega es 300. Entonces aquí tengo excedente. ¿De cuánto? De 150 unidades. Y al final voy a tener en este periodo, en el tercer periodo de febrero, 660 unidades. 660 unidades. 660. En este periodo, en el cuarto periodo, yo no he producido nada, pero me demanda. O sea, mi cliente me demanda. Tengo que hacer, sacar esas unidades. ¿Cuántas? 300 unidades. Me queda un saldo de 360 unidades. Mismas que vienen acá, 360 unidades. En este periodo, que ya en febrero, existe igual déficit de capacidad, pero en este caso lo que me demandan hay un incremento de la demanda. Y yo, mi capacidad no la abastece. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saco mi inventario. ¿Cuánto saco de mi inventario? 60. Ok. Saco 60 unidades. Y esa disminuye el inventario. Me voy a quedar con 300 unidades. Y viene acá. 300. En la segunda semana pasa lo mismo. ¿Sí? He producido 450 y mi cliente me demanda 600. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a requerir?
Voy a sacar 50 del ¿Cuánto? inventario. 50. 50. 50. Ok. Y me queda acá. En total me quedan 250, ¿no es cierto? Ok. En la tercera semana de febrero me está demandando 500. ¿Ok? Me está demandando 500. Y yo solamente tengo 250. ¿Qué hago? Debo producir 250, pero no me queda. ¿Cómo? En este caso solamente produzco en 2 lotes, ¿no? ¿Puedo seguir produciendo? Ya, Exactamente, ahí va la condicionante, pues, ¿no? O sea, yo no puedo. No puedo porque esas máquinas que están siendo utilizadas en otros equipos, o sea, produciendo otros productos. Entonces, hay esa limitante. Al ser una limitante, yo solamente voy a sacar de mi inventario lo que tengo. Yo lo que tengo, ¿cuánto es lo que tengo en mi inventario? 250. 250. Entonces yo tengo 250 unidades, aquí me queda cero, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece un tema en el que nosotros vamos a tener una demanda insatisfecha. En este caso vamos a tener una demanda insatisfecha en este periodo de ¿cuántas unidades? De 250. De 250, exactamente. Mm, Menos 250. Y en este periodo de acá, ¿de cuánto? de 500. 500. Entonces yo voy a tener una demanda insatisfecha de 750 unidades. ¿Ok? Entonces, en esta metodología de plan ajustado por lotes, eh, tengo este problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar ahí? Digamos, ¿no? Tal vez ver la manera de aumentar la capacidad. ¿Ok? Hacer, no tenemos los datos exactos en este tipo de escenario, pero puede ser que en este horario esté trabajando 8 horas, ¿no es cierto? Entonces, obligadamente tendríamos que, para aumentar mi capacidad, tendría que ver la necesidad de trabajar tal vez horas extras, horas extendidas que se llama, horas extras. Si trabajar 2 horas extras al día, aumenta mi capacidad. Tal vez trabajar fines de semana también aumenta mi capacidad, ¿no es cierto? Y si la demanda es muy grande, trabajar doble turno, desdoblar el turno. Entonces, esa manera me va a permitir a mí cubrir esta demanda insatisfecha. Pero bajo el escenario que estamos trabajando es el peor escenario, porque ya le dije, no podemos tener demanda insatisfecha. Entonces tenemos que analizar, como este es un plan, nosotros tendríamos que analizar qué es lo que podemos hacer para trabajar este lote, ¿no es cierto? Este análisis de lote, porque en realidad si van a estar ocupadas las máquinas, tenemos que ver la manera en los periodos donde vamos a fabricarlo, estos productos, podamos aumentar nuestra capacidad, ¿no es cierto? Para evitar la demanda insatisfecha. Pero había que ver también el tema de costo, ¿no? ¿Cuánto nos va a salir? Por eso tiene un incremento. Bien, jóvenes, aquí concluimos. Hemos visto las 3 estrategias. Esta ahorita se la voy a compartir. ¿Cuál es mi plan?